Al desarrollo del pleno de carácter ordinario, que a las 12 horas del día de hoy estaba convocado en esta casa consistorial con arreglo al orden del día que figuran al dorso de la citación. Sesión pública. Comenzamos, pues. Punto número 1. Punto número 2. Asuntos de Hacienda y Patrimonio. Punto número 3. Punto número 4. Punto número 5. Sí, don Celestino Vega, si es tan amable. Sí, gracias, señor alcalde. En este punto, el Grupo Municipal Socialista Regionalista vamos a votar de forma favorable, ya que consideramos que el objetivo de esta variación, de este cambio de finalidad, es para atender los estudios técnicos derivados del Fondo de Inversión Local del Gobierno Central. Consideramos que eran unas partidas no previstas y que debido a la urgencia, debido a la agilidad con la que hay que actuar, hay que tirar, en este caso, de los recursos técnicos que tengamos disponibles. También queremos reconocer que la variación implica la baja de 3 partidas presupuestarias de inversiones, concretamente la plaza de Augusto Vázquez, por un importe de 90.000 euros aproximadamente, el arreglo del Parque Luis de Morales, por una partida de 15.000 y otra 10.000. Lo único que sí solicitamos es que si no están realizadas en su totalidad, que figuraran en los presupuestos del año 2009. Nada más. Muchas gracias. Don Manuel Sosa, me ha parecido que no, pero su voto favorable se aprueba, pues, por unanimidad de los grupos de este pleno. Perdón. Punto número 6. Sí, don Celestino Vega, si es tan amable. Sí. En este punto vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque nos parece una forma poco ortodoxa de arreglar proyectos de inversión que sí deberían estar previstos. A ustedes les hace falta una cantidad de aproximadamente 300.000 pesetas y se acuerdan de que tienen varias partidas sin ejecutar del año 2001, 2002 y 2004, con lo cual entendemos que bien se podrían haber acordado antes, entre otras cosas. Y segundo, ponemos de manifiesto, o este hecho pone de manifiesto, la falta de previsión que tienen a la hora de presupuestar. Es decir, en la partida anterior, en la modificación del punto anterior, había 170.000 euros para el parque de bomberos, el nuevo parque de bomberos, y en esta hay 300.000. Es decir, estamos hablando de una cantidad de 470.000 euros de variación de una inversión. Hombre, esto no es un descuido. Esto es una falta de previsión, o como tal así lo entendemos nosotros, por eso votamos en contra. También tenemos que decir que es posible que existan otras muchas partidas de inversión que al día de hoy que no estén actualizadas, es decir, habría que ejecutarlas. Por tanto, si eso es así, pues que salgan a la luz y que veamos cuáles son las partidas de inversión que aún al día de hoy no están ejecutadas. Nada más, muchas gracias. Gracias. Don Manuel Sosa quiere intervenir. Su voto es favorable. Se aprueba, pues, con... Sí, señor Fran. Señor alcalde, con su permiso, yo para explicar algo, para que tampoco... En primer lugar, me gustaría que no hiciéramos un debate con poco rigor, porque mezclamos cosas que no tienen nada que ver. La partida de 170.000 euros que usted ha sumado a la de 300 tiene una naturaleza radicalmente diferente, es la de mobiliario. Como bien entenderá usted, en las partidas de inversión no se puede meter el mobiliario porque entonces había que pagarlo, además sumándole el beneficio industrial en los gastos generales, saldría muchísimo más caro. Con lo cual la dotación del parque nada tiene que ver con lo otro. Y lo único que se ha hecho es que en un principio se entendió en una partida genérica de que debía ser instalaciones, utillaje y maquinaria, y ahora se concreta en mobiliario. Por lo tanto, es un cambio simplemente dentro del mismo grupo de función y no tiene trascendencia. Sí es verdad que hay que dotar una partida de 300.000 euros, que es simplemente la liquidación final de obra.
hasta que no se acerca al final de la obra no se puede calcular la liquidación. Es una liquidación que sobre una inversión de 4 millones de euros pues está en torno al 7%. Si a usted le parece que eso es una desviación preocupante y que pone en ejemplo una mala gestión, yo si quiere le pongo ejemplo de lo que son desviaciones en las inversiones para que usted lo pueda entender con más claridad. Por lo tanto, una desviación del 7% que se dota con ¿qué? A partida sobrante. Evidentemente, cuando uno tiene sobrante y tiene ahorro de ejercicios anteriores, cuando puede hacerlo. Si no lo tuviéramos, evidentemente tendríamos un problema y no lo podríamos hacer. Y por eso lo hemos utilizado. Sinceramente, nada tiene que ver una partida con la otra y la cuantía de un 7% me parece que no es significante como para hacer ese análisis. Nada más. Sí, don Celestino. No es que me preocupe por el simple hecho de que haya 300.000 euros de un año anterior, es decir, o de 2 años, no sé cuándo se presupuestó, creo que es 2006, pero sí me preocupa porque no es la primera vez y me remito a las inversiones del 2008. Nada más, señor alcalde. Bien, se somete a votación y se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, de Izquierda Unida y los votos en contra del Partido Socialista. Capítulo de otros asuntos. Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo y el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz para la utilización del local sitio en Plaza de la Libertad número 3 de Badajoz a fin de poner en funcionamiento el Servicio de Información Regional Turística. ¿Alguna intervención? Se aprueba, pues, por unanimidad. Capítulo de mociones y propuestas. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre instar al presidente del Gobierno de la Nación para adoptar una serie de medidas ante el conflicto entre Israel y Palestina. Tiene la palabra don Manuel Sosa, si es tan amable. Gracias, señor alcalde. Miren ustedes, en primer lugar quiero señalar que esta moción viene avalada por una serie de colectivos y personas que a título individual no voy a leer porque es muy larga la lista, pero sí quiero citar los colectivos. La Asociación Matilde Landa, la Asociación de Badajoz de Ayuda al Pueblo Saharaui, la Plataforma 07, Suripanta Teatro y la Red Ciudadana. Son colectivos que se adhieren a esta moción y que esperemos que algún día, cuando haya un reglamento de participación ciudadana, puedan ellos directamente, cualquier colectivo, presentar una moción para debate en este pleno. Hoy eso no se permite y a nosotros no nos importa ser correa de transmisión de un sentir ciudadano. Dicho esto, quiero entrar en el debate de la moción diciendo primero que un ayuntamiento no solo debe ocuparse de farolas, de pavimentos, de instalaciones, sino que hay momentos históricos o momentos muy concretos donde los ciudadanos elegidos por el pueblo para estar aquí tienen la obligación de retratarse ante conflictos que están sucediendo, bien sea en nuestro país o en cualquier otro país, porque a fin de cuentas son los ciudadanos quienes viven esas situaciones y quienes se pronuncian en torno a ellas. Por eso, hoy lo extraño es que un pueblo que fue sometido al holocausto nazi sea el causante de un holocausto en la Franja de Gaza. Es bastante triste, bastante lamentable que saltándose todo el derecho internacional, que saltándose todas las diversas normativas establecidas por la ONU desde el año 69 hasta ahora, se hayan incumplido una resolución tras otra por parte del Estado sionista, del Estado israelí, sin ni una sola actuación internacional que obligase a ese cumplimiento y, por tanto, hoy no estaríamos hablando de lo que está pasando en Gaza. Es, como digo, bastante lamentable esa situación y por eso planteamos en primer lugar una moción esperando de la sensibilidad de los 27 concejales de este ayuntamiento para que, al margen de posicionamiento y sin entrar a hablar ni de Hamás, ni de Hezbolá, ni de nadie que pueda teóricamente utilizarse como responsables de lo que está pasando, la realidad es que el pueblo palestino, el pueblo civil, está padeciendo una actuación desproporcionada y una actuación más propia de terrorismo de Estado que de derecho internacional por donde se le quiera mirar. Por eso yo apelo a la conciencia de los 27 concejales para pedir que se pronuncien claramente, instando al presidente del Gobierno a 4 cuestiones básicas. Una, como se pone en la moción, llamar a consulta al embajador español en Israel. La segunda, a realizar las acciones correspondientes de la Unión Económica Europea para retirar las ayudas que se tienen firmadas con el Estado de Israel. 3, pidiendo en la ONU y actuando en la ONU para el cumplimiento de las distintas resoluciones que ya he citado antes. Y, en cuarto lugar, llamando a consulta al embajador al embajador Israel en España. Creemos que son acciones diplomáticas que tienen cabida para parar este holocausto. A veces, decía el poeta, que las palabras no siempre sirven, son solo palabras. Hemos oído palabras de condena sobre la actuación en Israel, pero creemos que hay una vía abierta en la vía diplomática
que con estas medidas sí podría frenarse posiblemente la barbarie que está cometiendo Israel y no solo frenar esa barbarie, sino posiblemente abrir una espoleta para que más países siguieran esta actuación. Por lo tanto, les pido el voto favorable instando al presidente de Gobierno las acciones pedidas. Sí, don Celestino Vega, si es tan amable. Sí, gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista Regionalista en este punto se va a abstener. Y nos vamos a abstener estando totalmente de acuerdo en el fondo de la cuestión. Diferimos única y exclusivamente en la solución propuesta para llegar cuanto antes a una situación de paz. Y nos referimos al punto 4, concretamente, a la llamada del embajador israelí en España. Consideramos que eso agravaría la situación, ya que, diplomáticamente hablando, sería una expulsión del embajador. No obstante, nosotros, como Grupo Municipal Socialista Regionalista, sí queremos poner de manifiesto lo siguiente. Nuestra rotunda condena a la actuación absolutamente desproporcionada del Gobierno israelí en su incursión y asedio a la Franja de Gaza, así como a las execrables acciones cometidas por Hamás, con el lanzamiento de cohetes hacia la población israelí que nada benefician a la situación del pueblo palestino. Desde el Grupo Municipal Socialista Regionalista urgimos a ambas partes en conflicto a que atiendan los llamamientos de la comunidad internacional para establecer de forma inminente un alto al fuego inmediato que permita la llegada de ayudas humanitarias y de socorro a la población palestina. El Gobierno de España está mostrando un compromiso activo para alcanzar una solución dialogada al conflicto. Se está trabajando incesantemente para abrir de forma urgente un espacio para la política y la diplomacia. Este esfuerzo está personalizado por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, y el propio presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero. En esta línea exigimos a la comunidad internacional que actúe de forma inmediata y contundente contra la barbarie que se está llevando a cabo en el pueblo palestino. España está firmemente comprometida con la mejora de las condiciones de vida del pueblo palestino en la Franja de Gaza, extremadamente deterioradas por la ofensiva israelí y el permanente bloqueo que afecta incluso a la ayuda humanitaria. También reclamamos la apertura de un corredor humanitario y el alto el fuego que permita el acceso de alimentos y combustibles, como primer paso hacia el cese definitivo de las hostilidades. Asimismo, exigimos que se permita, de conformidad con el derecho internacional, el acceso de la prensa internacional para que pueda informar adecuadamente de la evolución de los acontecimientos en el terreno. En definitiva, estando de acuerdo en todo, únicamente que pensamos que el último punto de la propuesta de Izquierda Unida haría diferir la paz que todo el mundo anhela. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguna? Sí, señor Fragoso. Si sí, comprenso, señor presidente. A mí me parece francamente curiosa la abstención del Grupo Socialista, cuando son precisamente ellos los que tienen la responsabilidad de gobernar en España. Y efectivamente yo creo que eso pone de manifiesto lo que están haciendo en política exterior, se están absteniendo, no están tomando ninguna posición. Nosotros no nos vamos a abstener, vamos a votar en contra. No queremos que pase a los anales de la historia como un acuerdo plenario de la ciudad de Badajoz en el cual nosotros tomamos partido por una de las partes en conflicto. Nos negamos a ello. Nos parece una moción absolutamente simplificada, en el sentido de que intenta analizar el conflicto diciendo que hay unos buenos y unos malos. Y nosotros estamos radicalmente en contra. Comienza en su moción diciendo que la culpa la tiene Israel, que desde el año 48 está cometiendo barbaridades contra el pueblo palestino. No hay que olvidar que lo que hubo en el año 48 fue un acuerdo de la ONU con la creación de un Estado. Por lo tanto, un acuerdo absolutamente legítimo de toda la comunidad internacional para dar una salida a un pueblo que había sido tradicionalmente perseguido y que había sufrido el holocausto nazi. Por lo tanto, querer analizarlo todo con tanta simplicidad o afirmando que Hamás son los legítimos representantes del pueblo palestino, olvidando que Hamás es una organización terrorista así inscrita por la Comunidad Europea, es decir, por nuestra civilización donde nosotros nos encontramos, es hacer un análisis muy simple. Es decir, querer apoyar a unos terroristas en contra de la desmesura y la desproporción de la actuación de un Estado nos parece que es tomar parte por una de las dos partes en conflicto. Nosotros absolutamente reprochamos, deploramos de forma profunda los asesinatos y la muerte de civiles. Nos parece que seguramente la actuación de Israel está siendo desproporcionada, pero es una actuación que viene a ración de que hay una parte, una organización terrorista que suspende un alto el fuego y que invade y mata a gente a través de misiles. A mí me hubiera gustado que esas muertes de inocentes
la voz que ustedes alzan hoy en contra de la muerte de inocentes palestinos, la hubieran alzado alguna vez en contra de la muerte de inocentes israelíes. Me hubiera encantado, sin olvidar que en ambas partes, y yo no voy a entrar en un análisis más profundo porque entendemos que este no es el foro, entre ambas partes hay una parte que lo que quiere, y así lo han manifestado sus líderes reiteradamente, como es Hamás, es la destrucción del pueblo israelí. Y que no pararán, palabras textuales del líder de Hamás, hasta la destrucción del Estado de Israel. Nosotros creemos que la solución al conflicto tendrá que ser la convivencia de dos estados de forma pacífica y, por tanto, nos negamos a aprobar una moción en la cual se dice que hay unos buenos y unos malos, porque nos parece absolutamente terrible defender a unos terroristas en contra de una democracia, aunque esta democracia efectivamente pueda estar actuando de forma desproporcionada. Con nosotros no van a contar para este paripé, y mucho menos para que una institución tan seria como el Ayuntamiento de Badajoz pase a los anales de la historia con una declaración en la que dice que efectivamente en el conflicto que en este momento había a principios del siglo XXI, había unos que eran muy buenos, que eran los de Hamás, y unos que eran terriblemente malos, que son el pueblo de Israel. Nada más. Y don Manuel Sousa tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Mire usted, señor Fragoso, este ayuntamiento no va a pasar a la historia por lo que usted dice. Va a pasar a la historia por no defender la vida y por actuar a favor del terrorismo de Estado, que es lo que está haciendo Israel. Terrorismo de Estado, en contra de todo el derecho internacional. Ya le he avisado al principio que ni quería hablar ni de Hamás ni de Hezbolá, que el debate no era ese, pero puesto que usted quiere entrar en el debate, vamos a entrar en el debate. Mire usted, Hamás ganó unas elecciones democráticamente. No voy a yo a defender a Hamás, pero Hamás gana, efectivamente, como Adolfo Hitler, sí, efectivamente, como Adolfo Hitler. Pero el pueblo palestino no es responsable de los cohetes que están cayendo en la Franja de Gaza. El pueblo palestino está muriendo como consecuencia de una situación internacional que viene provocada por el Estado de Israel desde la Guerra de los 6 días. Desde ese momento, con un incumplimiento de la ONU de forma permanente desde la resolución 222, con un incumplimiento permanente y con una protección de Estados Unidos que veta permanentemente en la ONU y que hace totalmente ineficaz un organismo como la ONU, siendo el único país que veta esa resolución y que tiene ese poder de veto, con lo cual las resoluciones son absolutamente incumplidas de forma permanente. Pero claro, usted cuenta la historia según la posición ideológica y según la posición de aliados que ustedes mantienen. El cerco y el muro construido en Gaza, me cuenta usted qué significa por parte del Estado de Israel con respecto a los derechos humanos. El no permitir la entrada de alimentos, me dice usted qué significa con respecto a los derechos humanos. Pero bueno, está claro, ustedes se han retratado. Esta moción yo tenía la esperanza de que entrase, como digo, en los anales de la historia del Ayuntamiento de Badajoz por defender la vida, y parece ser que no va a ser así. Yo me lo temía que iba a ser su posición, y por lo tanto está claro que no están ustedes a favor de la vida y que son ustedes partidarios de permitir, mirando para otro lado, que sobre el pueblo palestino se cometa el mismo holocausto que cometió Adolfo Hitler con el pueblo judío, porque es el mismo holocausto. Y por último, con respecto al manifiesto del Partido Socialista, desde el máximo respeto, espero que lo entiendan así los concejales del Partido Socialista, yo voy a leer un poema de Alberti que dice lo siguiente: manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Las palabras entonces no sirven, son palabras. No son momentos de manifiestos y de palabras, son momentos de exigir al presidente del Gobierno la actuación contundente por la vía diplomática para parar la barbarie. Gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Sosa que no sé si se ha enterado de lo que le he leído, porque claro, el señor Zapatero y el señor Moratinos llevan ya unos pocos de días a la cabeza, a la vanguardia de la comunidad europea y mundial para intentar llegar a un acuerdo por la palabra, no por las armas. Y le reitero que, estando de acuerdo en todo lo que él ha dicho, en casi todo lo que él ha dicho, el único punto que nos diferencia es en la vía de solución, no en el contenido de la solución. Por otro lado, yo no he escuchado al PP, ni a nivel nacional, ni regional, ni local, manifestarse en este sentido. Nosotros sí lo hemos hecho ya de forma reiterada, y prueba de ello es que, en este caso, abanderamos la acción europea en pro de la paz en la zona. A mí me hace muchas gracias las palabras del señor Fragoso, que llama paripé a esto que está pasando, cuando en estos momentos ya llevamos pues más de 700 muertos y más de 3.000 heridos, entre los cuales son niños y población civil. Nada más que, hombre,
cuidemos un poquito los calificativos. Gracias, señor alcalde. Bien, sí, señor Fragoso, para acabar. Yo muy levemente, yo no sé si a alguien recomendarle, pues yo, bueno, después leeré. Yo lo de la expresión paripé referido a los muertos seguro que yo no la he dicho, seguro, ¿eh? Yo no sé si a veces nos puede fallar ese día la capacidad auditiva o no, pero yo seguro, y si no lo retiro, realmente yo refiriéndome a unas víctimas inocentes jamás utilizaré la palabra paripé. Yo no suscribo las palabras de don Manuel, ustedes sí, yo me alegro, o no me alegro, mejor dicho, me entristezco. Porque don Manuel solo habla de las desgracias y de los muertos de un bando. Nosotros, desde el Partido Popular, hoy rechazamos todos los muertos civiles, sean del bando que sean. Don Manuel no ha gastado ni un segundo en criticar a Hamás, ni un segundo en criticar los misiles que matan niños inocentes o los terroristas suicidas que hacen explotar su bomba en un autobús que va a un colegio. Ni un segundo. Mucho esfuerzo en criticar a Israel. Mucho esfuerzo en criticar a Israel. De hecho, tenía antes un desliz que lo ha quitado de la moción, que era la expulsión del embajador, que lo ha quitado de la primera moción hace media hora, porque yo no sabía ya si era Isabel la Católica o era Fernando. No sé quién quería de los dos expulsar a los judíos de España, que es lo que él ha hecho en su moción, que ahora lo ha retirado. Mire, nosotros no aprobamos esta moción porque toma partido por un bando, precisamente por los terroristas, por los que están declarados terroristas. Y nosotros los que decimos que rechazamos los muertes civiles en ambos bandos, que nos encantaría y apoyaríamos cualquier acción que consiga la paz en la zona y que consiga la convivencia pacífica entre dos estados legítimos como deberán ser el Estado de Israel y el Estado palestino en su momento. Eso es lo que nosotros defendemos. Y no apoyamos una moción donde se defiende solo el derecho a la vida de los palestinos y se le niega el derecho a la vida a los israelíes. Nosotros queremos una moción en la que se defienda el derecho a la vida de las dos partes. Que quede claro, de las dos partes, nada más. Y para Sosa, para terminar. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Fragoso. Voy a empezar por lo último que ha dicho usted. Las actuaciones diplomáticas las actuaciones diplomáticas que permiten a Israel hacer lo que está haciendo, a lo único que conlleva a que haya integristas que se ponen una bomba para entrar en un autobús. Porque esta actuación lo que está haciendo en el mundo islámico es reforzar el terrorismo integrista. Cuando la situación internacional, cuando la ONU es incapaz de poner orden, pues es echar abono para los integristas. Estas actuaciones son las que hacen que haya terroristas integristas de los que usted habla. Y el origen fundamental está en la indefensión permanente a nivel internacional y en organismos internacionales por la protección que sobre Israel se está manteniendo. Y cuando hablo de Israel, hablo del Estado israelí. Porque sí estoy a favor de los israelitas que en estos momentos se están manifestando en contra de su gobierno por la actuación en Gaza. Claro, pero estamos hablando del Estado de Israel. Y por último, me obliga usted a explicar una cosa que le hemos hablado en la Junta de Portavoces, de la que yo no quería hacer referencia en el Pleno. Yo he retirado del último punto del orden del día, de la moción, del último punto, la parte que hace referencia a invitar al embajador israelí para expulsarle, sencillamente porque era una petición que me había hecho el Partido Socialista para votar a favor la moción. Una vez retirado, me dicen que además hay que retirar el que le llama consulta, y por lo cual se ha quedado la moción como se queda. No haga usted una actitud maliciosa sobre Izquierda Unida en cuanto a la retirada del embajador israelí, porque estamos y somos partidarios de retirar al embajador israelí. Y no hay que ser ni Isabel la Católica ni Fernando, ni Isabel ni Fernando, porque ni el contexto histórico es el mismo, ni la actuación significa lo mismo. En estos momentos lo que significa son tomar medidas diplomáticas para hacer que Israel pare la barbarie. Y le voy a decir algo más, puesto que estamos hablando ya de la retirada del embajador. ¿Usted sabe por qué hay organizaciones políticas que no quieren la retirada del embajador israelí? Porque el primero que lo ha hecho es Chávez. Porque si hubiese sido Sarkozy, toda Europa estaría ahora expulsando al embajador israelí. Pero claro, hacerse la foto con Chávez parece ser que no es muy recomendable. No hay ninguna razón más para no pedir la expulsión del embajador israelí. Pero estoy convencido que estas 4 medidas ayudarían a frenar la barbarie de lo que está pasando en Gaza. Bien, me va a permitir que le haga que les ponga mi punto de vista, ¿no? Vamos, concreto. A mí, señor Sosa, me parece fuera de lugar el que desde este excelentísimo ayuntamiento, con todo mi respeto, ¿no?, y más siendo el responsable de él, se le diga al presidente de un gobierno lo que tiene que hacer en materia internacional. Me parece un poco
pues yo creo que el presidente de gobierno debemos de tener la confianza suficiente para saber que tiene los informes necesarios para llevar a cabo aquellas cosas que estén en su mano, en primer lugar. En segundo lugar, y esto que voy a decir lo quiero recordar, si tengo que volver a dar marcha atrás la doy, hace escasamente 48 horas decían los medios de comunicación que el ministro de Asuntos Exteriores español decía que España pocas cosas tenía que hacer ahora en el Foro Internacional sobre el tema de Israel. De manera que, con esa perspectiva, usted me dirá a mí que le vamos a recomendar nosotros al Gobierno, que le vamos a recomendar desde aquí. Vuelvo a insistir que este alcalde tiene la suficiente confianza en que el Gobierno responderá con la dignidad necesaria en aquellos temas que pueda intervenir y recomendar, hasta donde pueda, lógicamente, porque tampoco es el que define todas las decisiones. De manera que, dicho esto, lo sometemos a votación y se rechaza la moción con los votos en contra del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y los votos a favor de Izquierda Unida. Bien, pasamos pues al capítulo de ruegos y preguntas, si son tan amables. Pues si no hay ninguno, se levanta la sesión. Si son tan amables.